Respecto de este campo tan particular de la economía social y solidaria, en el que bueno, vos te has especializado fuertemente ya hace unos cuantos años, tanto desde la investigación y la formación, la docencia, como en la extensión, en la vinculación con la comunidad, ¿no es cierto? Digamos que hay, bueno, hay un reconocimiento de distintas visiones, improntas, matices al interior del campo. ¿Cuál sería un poco como tu visión o tu particularidad respecto de la visión de este sector? Bueno, en primer lugar, hay una cuestión significativa que es la importancia en la construcción de este campo a partir de la, digamos, diversidad de realidades económicas que tenemos no solamente en nuestros países sino en el mundo, donde hoy es claramente reconocible que así como hay una economía lucrativa, una economía de empresas que persiguen finalidades lucrativas muy heterogéneas al interior de ese campo, algo que después podemos hablar, al mismo tiempo eso no existe sin una economía estatal, es decir, una economía en la cual el sector público, el Estado, tiene distintos perfiles, distintas funciones según el tipo de país, según el tipo de impronta de cada gestión, pero indiscutiblemente nuestras economías son todas economías mixtas, en las cuales el Estado tiene un lugar muy importante en la regulación, en las políticas, en la propia operación económica. Del mismo modo hay como otro campo económico, otro espacio económico, que no son ni empresas lucrativas ni entidades del Estado. Y este otro campo económico es una economía que tiene una diversidad de designaciones, de formas de ser nombrada, pero una primera particularidad que la caracteriza es que es una economía que tiene una finalidad social. Este campo es como, podríamos decirse, la dimensión empírica de esta heterogeneidad de formas de organización económica que no son ni empresas lucrativas ni formas estatales, pero que además de la finalidad social tienen otra característica, que es que son asociativas, que tienen formas de gestión democrática y al mismo tiempo un principio clave que está instalado ya en el movimiento cooperativo claramente como uno de sus principios, pero también en el movimiento emergente de la economía social, es el principio de solidaridad, el principio de vinculación con la comunidad. De hecho, muchas de estas experiencias se reconocen hoy más que como economía social, como economía solidaria, para poner en cuenta esta idea de que hay algo vinculado a la necesidad de trabajar lo que tiene que ver con las necesidades mutuas que tenemos las personas, con nosotros como personas y también con el ambiente, con nuestro hábitat natural, ¿no? Pero si hay algo que a nosotros nos gusta hablar desde la Universidad de Quilmes, es que no solamente hay una dimensión económica de la economía social y solidaria, una dimensión pragmática, una dimensión empírica de formas organizativas, sino también que hay una dimensión política, es decir, de proyectos de sociedad, de si hay algo que el cooperativismo puso desde sus inicios en el siglo XIX y lo sigue poniendo en vigencia, si hay algo que las corrientes autogestivas ponen, es que el debate es un debate también político, el rol del Estado para expandir y desarrollar estas formas de economías vinculadas a las necesidades sociales y a la democracia. Hay un elemento muy importante, en nuestras sociedades necesitamos profundizar democracia, necesitamos democratizar la economía, porque uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo actual no solamente son las grandes desigualdades en términos de riqueza, sino las grandes desigualdades de poder y cómo hay distintos poderes que intervienen en las decisiones económicas y que en ese sentido es una dimensión política democratizar. Y además considerar que lo económico tiene un fuerte componente de derechos, o sea, trabajamos en sociedades que son sociedades con mercado, eso no hay duda, pero una cosa es tener sociedades con mercados, economías con mercado, y otra cosa es economías o sociedades de mercado. Eso es una disputa política, porque cuando la lógica mercantil, y particularmente la lógica mercantil asociada a la acumulación de riquezas, es lo que opera como hegemonía y como forma dominante, bueno, todo lo demás se pone en juego en función de eso, y la salud no es una mercancía, la salud es un derecho, el trabajo no es solo una mercancía, el trabajo principalmente es un derecho, la educación es un derecho. Por eso las universidades públicas tenemos un gran desafío y un gran mérito, que es concebir y practicar la educación superior como un derecho. Y todo eso es una dimensión fuertemente política.
Y digamos, muy cercano a este campo de la economía social y solidaria, que digamos, en su reemergencia empírica ya lleva más de unas 2 décadas, digamos, en función de su respuesta social, ¿no? A la crisis que hemos atravesado como sociedad, a la crisis del trabajo. También en los últimos años se ha comenzado a poner fuertemente en agenda otro sector vinculado es esto de la economía popular. ¿Cómo visualizas vos este fenómeno, su vinculación con la economía social, con estas transformaciones que atravesamos como sociedad, con la macroeconomía? Sí, claramente es una, digamos, para decirlo en principio como una hipótesis de trabajo y una idea fuerza. La economía popular es una realidad existente en nuestras sociedades. El pensamiento económico latinoamericano ha dado cuenta de la heterogeneidad estructural de nuestras economías, donde aquello que en algunos países era como un tipo de modelo de desarrollo asociado a la empresa lucrativa, a la gran empresa, al Estado en todo caso interviniendo, actuando más o menos, también en nuestros países hay una gran presencia de formas organizativas populares para satisfacer necesidades que hacen economía, pero que no tienen la forma económica lucrativa, no tienen la figura jurídica de empresas, de sociedades anónimas, de sociedades de responsabilidad limitada, que es un gran mundo muy heterogéneo de la economía familiar, de las empresas familiares pequeñas, de las microempresas, del trabajo por cuenta propia, etc. Bueno, la economía social y solidaria propone una estrategia de desarrollo para la economía popular. Esa estrategia de desarrollo indica que una parte de la economía popular podrá pasar a través de procesos de distinta índole a potenciarse como pequeñas y medianas empresas lucrativas en forma, digamos, en distintos ámbitos del comercio, de la producción y demás. Pero el grueso no es esa la estrategia que parece ser que puede lograr un impulso, un fortalecimiento de la economía popular. La economía popular necesariamente desde la perspectiva que nosotros tenemos pasa por estrategias asociativas, pasa por estrategias vinculadas a su articulación con las comunidades, pasa por estrategias vinculadas a desarrollos tecnológicos, pero que son desarrollos tecnológicos diferenciados a las tecnologías para las grandes empresas. Por ejemplo, el aporte en América Latina de las corrientes de las tecnologías sociales o de las corrientes de la tecnología para la innovación social es muy importante en ese sentido. Pasa también en esa condición por la estructuración y relaciones a nivel del mundo de las empresas, pero también el mundo de la sociedad, el mundo de las organizaciones sociales, por otras formas de poder resolver las necesidades que tenemos, y hay muchas experiencias que muestran caminos efectivos y muy válidos para poder potenciar esta economía a través de redes asociativas, de trabajos con tecnologías sociales, de articulación con un sistema científico-técnico que sea apropiado para estas necesidades, con formas de gestión que reconozcan la diversidad de la gestión y que tenemos formas de gestión vinculadas a las grandes empresas, pero que hay que pensar la gestión para las pequeñas empresas y para la economía popular, la economía solidaria, con otras características. Y bueno, son grandes desafíos que tenemos por delante en el campo de la economía y la administración, ¿no? Y actualmente vos estás en un cargo de dirección de gestión universitaria, a cargo de la dirección del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Cómo ves un poco los desafíos, digamos, para este campo y cómo visualizás vos el campo dentro de esto que nos comentabas? Y bueno, es muy importante a partir, digamos, de estos enfoques que hay diversos en economía, también tener en cuenta, en primer lugar, que dentro de lo que es la economía de administración, y esto digo pasa en nuestra universidad, pero pasa en el conjunto de universidades, en otros lugares se llaman facultades de ciencias económicas. Yo me formé, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires y ahí es la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Y qué es eso? Es economía, pero es además el otro gran campo, como decía, que es la gestión, ¿no? En la gestión tenemos vinculada a la administración, a las empresas, a la contabilidad, a la gestión comercial, al turismo, etc. En nuestra universidad estos dos campos conviven, pero tenemos algunos acervos, algunos
improntas muy significativas y algunos desafíos también significativos. En cuanto a los acervos que tenemos, los activos que tenemos, yo creo que tenemos, en primer lugar, en lo que hace al campo de la economía, un posicionamiento y un reconocimiento en todo lo que son corrientes heterodoxas de lo económico. Pero al mismo tiempo tenemos el otro gran campo de formación y profesional, que es el campo de la gestión, digamos. Ahí tenemos carreras que han sido muy innovadoras en términos de desarrollo profesional. Claro. En ambos campos tenemos un desarrollo muy importante. Quizás como gran desafío que tenemos es cómo seguir profundizando y articulando más todas estas perspectivas que tenemos heterodoxas para el desarrollo económico, dadas nuestras realidades, y cómo también plantearnos, en términos de desarrollo académico y de posicionamiento, una gestión para la transformación, porque en nuestras realidades lo que necesitamos es justamente procesos que rompan con el status quo, con las relaciones de desigualdad, con las situaciones de pobreza, de exclusión, y para eso necesitamos también un aporte muy importante de toda una gestión que yo llamo gestión para la transformación, para indicar justamente esta perspectiva heterodoxa en la gestión, digamos, ¿no? Más vinculada al tipo de unidades económicas que tenemos en nuestras realidades, ¿no?